porque no se puede evaluar y pues cada que nosotros... Profe, perdón, pues, pongo a grabar la clase. Ah, sí, dale, sí. Ya. Dale. Ya la pusieron. Sí, entonces, muchachos, nosotros venimos trabajando en el laboratorio, venimos trabajando como secuencialmente. Primero trabajamos con circuitos eléctricos, tomamos medidas, todo eso. Después trabajamos con circuitos digitales, hicimos cosas con circuitos digitales. Y ahora, muchachos, vamos a hacer un poquito, ¿cierto? Vamos como a integrar todos esos conceptos y ahora vamos a utilizar otra, ¿cierto? Vamos a incorporar otro concepto y es el de programar un dispositivo, ¿cierto? Un microcontrolador para controlar dispositivos, ¿cierto? Entonces, básicamente eso es lo que vamos a hacer, generar secuencias y cosas para controlar dispositivos en circuitos digitales y circuitos eléctricos, pues realmente podemos hacer todo eso. Entonces, la primera parte, ¿cierto? La primera parte de eso que vamos a hacer, que vamos a empezar a trabajar la próxima semana. Entonces va a ser un poquito, ¿cierto? Esa primera clase o ese primer acercamiento, ¿cierto? Vamos a mirar un poquito cómo funciona, ¿cierto? Cómo funciona el dispositivo. Eso es importante. Entonces, cómo funciona la placa de Arduino, cómo se conecta, ¿cierto? Cómo se conecta la electricidad, cuáles son sus puertos. Vamos a comenzar a identificar cuáles son sus puertos análogos, digitales, para... Hola, soy solo yo. No, es el profesor que se fue. Profesor, se le congeló. Pensé que era yo, fue el profesor que se desconectó. Sí, es él. Se le frenó. Más que le acaba de haber caído el internet o algo. Hola, muchachos. Sí, Sí, profe, lo escuchamos. Ahora sí. Que se quedó ahí congelado. Pues se desapareció usted de ahí de la conversación. Se le está escuchando muy entrecortado, profe. Se le teletransportó. Bueno, muchachos, pero ahora sí me están escuchando bien. Sí, ahora sí. Dale, entonces, muchachos, la próxima semana entonces vamos a comenzar a hablar pues sobre el hardware y el software que tenemos pues ahí en ese Arduino. Vamos a mirar dónde programamos, cómo programamos, ¿cierto? Cómo hacemos las secuencias ahí, cómo hacemos esa programación. Pues ustedes ya son expertos en programación, pero vamos a mirar, ¿cierto? Las cosas más básicas, cómo está configurado, ¿cierto? Cómo se debe configurar una secuencia para Arduino. Listo, entonces eso es lo que vamos a mirar más o menos la próxima clase y ahí veremos una práctica pequeña, ¿cierto? Para practicar esos conceptos iniciales que nosotros vimos, ¿cierto? Entonces ahí vemos pues esa primera parte y esa sería como la primera práctica en Arduino, ¿cierto? Eso sería pues la semana 12, la semana 13, pues también hacemos lo mismo, terminamos de repasar los conceptos, ¿cierto? Y hacemos alguna otra práctica sencilla, muchachos, también, sobre Arduino. Lo vamos a hacer, esas dos primeras las vamos a hacer simuladas, ¿cierto? Simuladas, si ustedes quieren, ahí en Tinkercad se pueden hacer simuladas, es sencillo hacer todo ese tipo de cosas simulado en esa plataforma que tenemos, o también se pueden, si ya tienen pues los dispositivos, pueden hacer el montaje físico, no hay ningún problema, ¿cierto? Ahí se pueden hacer pues ese tipo de cosas. Entonces, semana 12 y 13 serían entonces dos laboratorios y dos prácticas. Esas dos prácticas, entonces cada una vale 10%, ¿cierto? Cada una 10%, ya con eso entonces complementaríamos el 80%, ¿cierto? El 80% de la nota del laboratorio. Y el trabajo final, muchachos, pues ustedes ya saben que el trabajo final ahí es un montaje, ¿cierto? Un montaje en Arduino que lo vamos a hacer físico, ¿cierto? Vamos a hacer todo eso, lo vamos a hacer físico, vamos a hacer todo lo que hay que hacer pues dependiendo pues del proyecto que ustedes eligieron, ¿cierto? Ustedes saben que depende del proyecto que se elija, entonces se hace el proyecto. Los proyectos, muchachos, ¿cómo se van a hacer? Entonces, empezamos en semana 14, entonces sería semana 14, semana 15 y semana 16 para hacer los proyectos, ¿cierto? Entonces ahí nos reunimos en el laboratorio, solucionamos dudas, entre todos trabajamos, miramos, para que pues ustedes aprovechen la parte de la clase. Y en la semana 17, nosotros entonces hacemos la presentación del proyecto. ¿Cómo vamos a hacer esa presentación, muchachos? Bueno, primero, ¿cómo vamos a hacer el proyecto? Recuerden, como el proyecto es físico,
¿cierto? Es un montaje físico, experimental físico, entonces tenemos que desarrollarla todo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si vamos a hacer una automatización de una casa, entonces tenemos que hacer, ¿cierto? Tenemos que hacer la maquetica, vamos a prender los bombillos, que vamos a abrir la puerta, que vamos a hacer todo ese tipo de cosas, entonces que funcione, ¿cierto? Que funcione real, no que sea simulado simplemente o que solo sea programado, sino que funcione. Entonces tenemos que buscar, si vamos a abrir una puerta, entonces tenemos que mirar la forma de cómo vamos a que esa puerta abra, ¿cierto? Entonces, ¿con qué elementos vamos a hacer que esa puerta abra y que me abra, ¿cierto? Utilizando pues, los mecanismos del Arduino, ¿cierto? Para hacer ese tipo de cosas. Lo mismo con las luces, muchachos, todo eso, para que prendan las luces, todo eso. Muchachos, una cosa bien interesante. Bueno, bien interesante no, de pronto que a ustedes no les va a sonar mucho, es por ejemplo el tipo de proyectos, muchachos. El tipo de proyectos que se van a realizar para el montaje son proyectos similares o parecidos, o con el mismo, ¿cierto? Con el mismo nivel a los que nosotros presentamos en las clases pasadas, ¿cierto? A los que yo les presenté en las clases pasadas. Por ejemplo, muchachos, solo prender un bombillo, ¿cierto? Solo prender un bombillo utilizando Arduino, pues no es un proyecto, ¿cierto? No es un proyecto suficiente para el trabajo, ¿cierto? Para cumplir con el trabajo. Entonces, si vamos a prender un bombillo, entonces incorpórenle más cosas a esa cosa. Entonces, prendan bombillos, entonces abran puertas, entonces utilicen sensores de movimiento para hacer otra cosa, hagan alarma, midan temperatura, ¿cierto? Incorporen varias cositas en un solo proyectico para que pues puedan, ¿cierto? Tener como todo más, un poquito más completo. ¿Listo? Entonces, sería como integrar un poco más, ¿cierto? Abrir la puerta, prender los bombillos, ¿cierto? Y ya con el mecanismo que ustedes quieran, ¿cierto? Poner una alarma de pronto, así es en ese sentido. ¿Listo? Por ejemplo, muchachos, medir temperatura. Medir temperatura, pues solo medir temperatura, muchachos, tampoco es como tan válido, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues eso serían como 5 o 6 líneas de código en el Arduino y usted pues, en 2 minutos las escribe. Conectar un sensor ahí y listo. Entonces sería muy sencillo y mostrarlo, por ejemplo, en una LCD. Sí, son cosas muy sencillas, mostrarlo en una pantalla. Son cosas muy sencillas, muy básicas que ustedes la darían en media hora, muchachos, realmente. Entonces, ese tipo de cosas no es válido. ¿Qué sí es válido, por ejemplo? Que quiero medir temperatura. Bueno, listo, mida temperatura, pero ¿cómo vas a medir la temperatura? Entonces, por ejemplo, mire, vamos a medir la temperatura, entonces vamos a medir la temperatura en la casa, ¿cierto? Vamos a estar en un lugar de la casa o en algún lugar específico, y entonces vamos a medir temperatura por intervalos de tiempo. Por ejemplo, por intervalos de tiempo, no, intervalos de temperatura. ¿Cierto? Por ejemplo, digamos que estamos entre, no sé, 10 grados y 18 o 20 grados, ¿cierto? Que estamos en ese intervalo de temperatura, entonces está haciendo frío y como está haciendo frío, entonces que pueda yo con esa señal prender, por ejemplo, la calefacción, ¿cierto? La calefacción de la casa. Por ejemplo, que estemos en una temperatura un poco más alta, no sé, digamos 28, 30 y algo de grados, ¿cierto? 35 grados, no sé, una temperatura más o menos alta, ¿no? Que sea una temperatura de calor, entonces con esa señal de temperatura de calor vamos a prender, por ejemplo, el aire acondicionado, un ventilador, yo qué sé, algo por ese estilo. Y por ejemplo, si está ya a una temperatura muy alta, o sea, superior, no sé, 45, 50 grados centígrados, entonces lo que tenemos que hacer es configurar, ¿cierto? Para que esa alarma, ese sensor, ¿cierto? Me envíe una señal o me envíe un mensaje al celular o llame, ¿cierto? O le programamos un número de teléfono para que haga una llamada simulando que va a llamar a la policía, que va a llamar, no sé, a los bomberos, todo ese tipo de cosas, como el de esa cosa de simulación, porque pues se está quemando la casa o al menos que me envíe un mensaje de texto al celular diciendo, mira, la temperatura está, no sé, la temperatura está en 50 grados centígrados, posible incendio en la casa, llame a los bomberos, algo así. Listo. Entonces, eso sí sería más o menos un proyecto válido para entregar, ¿cierto? Un buen trabajo, ¿cierto? Que no es muy complejo, ¿cierto? No es demasiado complejo, pero tampoco es elemental, ¿cierto? Tampoco son 3, 4 líneas de código. ¿Listo, muchachos? Más o menos, ¿cierto? Más o menos me entienden qué es lo que queremos hacer con esos Arduinos. Sí, profe, ahí más o menos por ahí. Sí, entonces muchachos, mire que eso es
Así, ¿cierto? Así se construyen unos buenos proyectos y pueden utilizar las mismas ideas pues, que vimos la clase también, o ideas suyas, ¿cierto? Ideas de ustedes que tengan, me van diciendo, muchachos, me van contando acerca de eso. Entonces, entonces, como les digo, entonces, si vamos a hacer ese tipo de cosas, tenemos que hacer los montajes, ¿cierto? Si vamos a abrir la puerta, entonces tenemos que construir la puertica y que la puerta se abra, ¿cierto? Si vamos a construir el carro, entonces que el carro, pues, al menos lo podamos ver moviéndose, ¿cierto? Como manejándose o bordeando obstáculos, yo qué sé, o seguidores de línea, de todo eso. Entonces, que se pueda ver, ¿cierto? Que sean funcionales. Las cosas es que sean esos bocetos funcionales. Y se entregaría, muchachos, entonces, en la semana 17. La semana 17, muchachos, bueno, el que quiera puede entregar antes, si lo tiene desarrollado antes, ¿cierto? Puede entregar en la semana 16, si lo tiene desarrollado antes, y en la semana 17, pues también, ¿cierto? ¿Cómo se entrega ese trabajo, muchachos? Simplemente son 5 minuticos, muchachos. Ustedes prenden sus cámaras y nos muestran su cámara, con su celular, con la cámara celular, con el dispositivo que tengan la posibilidad, y nos muestran simplemente el proyecto. ¿En cuánto? No, muchachos, 5 minutos. 5 minutos, el que lo vaya a mostrar, si son dos, entonces el que lo tenga, ¿cierto? Pues están en la casa o en algún lugar, ¿cierto? Entonces el que tenga el proyecto en ese momento, pues nos muestra el proyecto, ¿cierto? El otro, pues también nos puede ir explicando, pero va a mostrar uno solo. Entonces, ahí estaría, 5 minuticos nada más, no ni tienen que explicar, muchachos, que lo programé de esta manera, no tienen que explicar todo eso, no, miren, voy a hacer un carro, hicimos un carro a control remoto, funciona de tal manera, utilizamos tal sensor, utilizamos tal otras cosas, utilizamos tal chasis, hicimos tal cosa, lo programamos así y miren, más o menos lo programamos así, y eso que ni siquiera tienen que hablar pues del código ni nada de eso, mire que sí funciona, mírenlo, acá está funcionando, entonces nos muestra cómo funciona pues el dispositivo, más que todo el funcionamiento. 5 minuticos, muchachos, menos de 5 minuticos, no hay necesidad de más, ¿cierto? No hay necesidad de más. Esa es la primera parte, ¿cierto? La primera parte de la entrega. La segunda parte de la entrega, entonces, es el informe, que el informe, pues yo abro ahí en la plataforma, voy a abrir para esos días, voy a abrir pues una de las tareas, ¿cierto? Que va a decir entrega de proyecto final, y ahí pues van a entregar pues ustedes el informe del proyecto final. ¿Listo, muchachos? ¿Está más o menos claro? Profe, una preguntita, ¿la semana 16 sería en qué fecha? ¿Qué fecha de mayo exactamente? Mayo, no sería en el mayo, sería en el mes siguiente, las dos semanas, porque vamos hasta la segunda semana del mes siguiente. ¿Cierto que sí? ¿Sería ¿Qué, profe? en junio o qué? En junio, sí. Yo creo que Pero- la primera y segunda Perdón, semana de perdón. junio. LB. Sí. Yo creo que la segunda, la verdad, no sé. No sé si vamos hasta. A ver, estamos en la 15. semana. Sí, pero no sé. Sí, hasta el 15. Entonces las 2 semanas, sí. Las 2 semanas quedan en el mes siguiente, muchachos. Entonces la primera semana, ¿cierto? Pueden entregar la primera semana o la segunda semana. ¿Listo? De junio. Listo, gracias. Y ahí está, ¿cierto? Porque hasta ahí vamos, ¿cierto? Hasta ahí vamos en esas 2 semanas. ¿Tiene alguna otra pregunta, muchachos, con respecto a eso? No, profe, no. Bueno, muchachos, entonces eso es como, sí, eso es como lo que hay que hacer, ¿cierto? Entonces, para que ustedes pues vayan mirando ya, muchachos, la compra del Arduino, ¿cierto? Hay que comprar pues ese Arduino. Cosa importante, muchachos, por si de pronto les queda la posibilidad. Yo he estado mirando en internet, muchachos, todas estas partes de Mercado Libre y no me está pareciendo muy bueno realmente. Realmente me está pareciendo un poco costoso, ¿cierto? Las cosas que están vendiendo en Mercado Libre. Me está pareciendo como más barato, de pronto si pueden ir a la tienda electrónica, ¿cierto? En la tienda electrónica van a conseguir más variedades, van a conseguir más cositas y de pronto a precios más módicos. Entonces ahí, porque no sé, como que hay mucho auge, pues ahora hay mucho auge en internet, ¿cierto? Para comprar en línea, entonces pues están aprovechando el momento, y están, ¿cierto? Están un poco costosos, esos kits, ¿cierto? Están haciendo como kits muy inútiles que realmente no nos sirven para mucho. Pues lo único que nos va a servir ahí es el Arduino y algún par de cables que trae eso.
Entonces ese es el asunto con esos kits que están ahí, ¿cierto? Que están en internet. Hay unos muy buenos, pero están muy costosos, entonces no, como que no aguanta comprarlos, ¿cierto? Como que no aguanta comprar ese tipo de cosas. Entonces, más bien muchachos, en las tiendas electrónicas, por ejemplo, en I+D, muchachos, en I+D llevan las cosas, ustedes pueden entrar a la página de I+D, mirar qué hay, mirar cuánto cuestan las cosas, llamar allá, tienen el teléfono y toda la cosa, y creo que de cierto monto en adelante no cobran, ¿cierto? No cobran los domicilios para llevar las cosas. Entonces ustedes pues, mirarán, ¿cierto? Cuál es la opción que más les convenga, ¿cierto? En cuanto respecto a lo económico. ¿Listo, muchachos? Entonces eso es como por ahí, ¿cierto? Como para esa información. No sé, muchachos, ¿qué más les cuento? ¿Qué más les cuento de laboratorios? No, pues yo creo, muchachos, que ya, si no tienen preguntas, muchachos, ¿tienen alguna pregunta? Preguntas, dudas, inquietudes, muchachos, comentarios, sugerencias. Pues no realmente sobre lo que dijiste, pero sí como para que me saques de dudas con lo que te comenté del proyecto que te mostré hace 8 días, del coso con sensor para dispensar gel. Sí, Eh, vos has investigado más, yo he estado investigando sí, yo vi y estaba mirando que hay como unas bombitas acuáticas que se pueden ajá, utilizar tanto para gel como para agua. Entonces uno como que pone el sensor por fuera del agua, acá como por donde va a salir, y ajá, el Arduino activa la bomba e impulsa por un tubito pues como de 4 milímetros, pues que eso se enchaza pues a la bombita. exacto, pero ¿cuánto cuesta la bomba? Ese es el Oh, asunto, ahí la miré y vale 8.000. averiguaste. Vale Ah, 8.000, pues bueno, me parece bueno, cómodo. Dentro de ah, todos los materiales que averigué, como entre el Arduino, todos los cables y los utensilios, es como lo más caro, pues. bueno, dale, no, hágale, entonces arranque a trabajar con eso y hace la estructura del dispensador, cómo te va a quedar, cómo va a ser el asunto, está buena la idea, ¿no? Para que lo ponga en la puerta de la sala de la casa, ¿no? Para que todo el que Eh, llegue se eche gel o lo que le vayas a echar, pues alcohol o alguna cosa. a echarles ácido. Ya, ajá, sí, para que no vaya nadie, no quiero que venga nadie por aquí. ¡Qué Ave Sí, sí, María! no, No, hágale, pero hágale, sí. sí, Sí, no, no, y hágale. pensaba incluso comprar doble por si quemo esa vaina que es más tapado para esto. Ay, María. No, no, hágale de una, arranque, porque yo estaba mirando unos y la bomba cuesta un poco de dinero, muchachos. Sí, sí. Entonces, si yo no miré una bombita barata, sino que las bombas estaban como entre 30.000, 40 y algo, y yo no, está muy caro, esa bomba está, solo una bombita de esas estaba muy cara en ese precio, pero si encontrases una más económica, entonces sí, aguanta hacerlo, ¿cierto? Sí, sí, es como, y no es como tan complejo, pues, en sí Ajá. el circuito, es más bien básico, pero pues cumple una función que digamos que vale la pena. Sí, no, hágale de una, arranque a mirar cómo se hace y ahí lo que tenés que mirar es la estructura, cómo vas a hacer la estructura para que quede funcional. Ahí como que ahí donde te toca pensar un poquito más. ¿Listo? Sí, totalmente. Listo, listo. Hágale pues. Listo, profe. Dale pues. Muchachos, entonces también vamos a ver un poco, ¿cierto? Aquí en medio de todo esto, ¿cierto? El proyecto es, vamos a ver un poco cómo vamos a poner los cables, ¿cierto? Qué cuidados tenemos que tener con el Arduino, todo ese tipo de cosas, pues eso hay que ver. Muchachos, primera cosa, yo no sé, pero yo creo que algunos ya los compraron y los que los van a comprar los Arduinos, muchachos, eh, tengan mucho cuidado con los Arduinos cuando van a trabajar con ellos, cuando por ejemplo van a conectar al computador, a los puertos USB, de no ponerlo, ¿cierto? De no poner el Arduino sobre una superficie metálica. Listo. Póngalo sobre una superficie que sea aislada, pues no sé, una cosa que no lleve pues un vidrio o algo de madera o algo por el estilo, muchachos, porque si la pones sobre una superficie metálica, el Arduino se quema si lo conectan al puerto USB, entonces por debajo tiene muchos puntos de soldadura, se hacen puentes y se conectan, entonces al conectarse está transfiriendo electricidad, está transfiriendo 5 voltios que son los que transfieren el puerto USB y se quemaría algún dispositivo del Arduino y ya no, pues no quedaría funcionando, ¿cierto? Habría que pues llevarlo a que lo arreglen y para que lo arreglen, muchachos, pues vale más que comprar uno nuevo, ¿cierto? Entonces, para que tengan mucho cuidado con esas superficies. Yo les los digo, muchachos, porque ya ha pasado bastante. Ha pasado bastante, por ejemplo, cuando estábamos en la universidad, ¿cierto? Cuando estábamos allá en Boston, allá en la cosa en, en Boston, entonces, mire que todas las mesas eran
eran metálicas, ¿cierto? Las mesas de afuera son metálicas, las de la cafetería y todo eso por ahí, entonces los muchachos pues se ponían a trabajar en el Arduino y ponían el Arduino sobre la mesa y se quemó el Arduino, muchachos. Entonces para que tengan mucho cuidado, ¿cierto? Tengan mucho cuidado con eso. Para que no se Una les... pregunta adicional. Bueno, Para esta entrega de este proyecto, ¿tú nos vas a pedir esa plantilla RAID también o va a ser solamente la elaboración del proyecto? no, hay que entregar informe en la plantilla, en la misma plantilla que vamos trabajando. ¿Por qué eres así? Porque, muchachos, hay que escribir lo que ustedes están pensando, ¿no? Eso hay que dejarlo ahí porque, imagínense, se le ocurre una muy buena idea, entonces para que ustedes ya tengan ahí adelantado, ya tengo aquí la mitad de mi fortuna, muchachos. Ay, María. Listo, profe. Sí. Eso es como 10 y 10. En la entrega, ¿cierto? Eso se divide como así, como 10 la entrega, pues ahí acá en la plataforma, pues contándonos qué hicieron, y el otro 10 el informe. ¿Listo? Bueno, para ese informe, pues, ¿qué nos vas a pedir? O sea, como que solamente narrar o algunas, no sé. Pues como contar, pues más, no necesariamente como contar, pues llevamos el resumen, ¿cierto? El resumen de qué es, la introducción, o sea, que dentro de esa introducción van pues como contando qué están haciendo. Profe, se me cortó el internet. ¿Cómo es hablando? ¿Tal 20% del proyecto y el otro 20% qué? Quedé perdido. 20 son 10%, bueno, faltan 40%, ¿cierto? 10%, dos prácticas que quedan faltando, ¿cierto? Listo. Dos prácticas que quedan faltando, entonces son el 20% y 20% del proyecto, y el proyecto se divide en dos partes. La primera, ¿cierto?, es la entrega acá en la plataforma, de ustedes contando qué hicieron, entre 2 y 5 minuticos, 10% también, y el otro 10% el informe, listo, del proyecto final. Listo, profe, gracias. Dale pues. Dime. Hola, buenas. Hola. Tengo una pregunta. Profe, Cuéntame. yo estoy, por ejemplo, interesado en jardín automatizado, pero digamos que yo no tengo un jardín muy grande y casi que sería una matera. Sí, no importa, puede ser para una materia solamente, pero recuerda que tenés que medir varias variables, ¿cierto? En la misma materia. Entonces, ¿qué tenés que medir? Primero, humedad relativa, ¿cierto? Podés medir la humedad relativa de la mata, podés medir la temperatura del ambiente, ¿cierto? Para que puedas tener más o menos algo así como hicimos en las otras prácticas, ¿cierto? Más o menos los sensores, esos sensores que tienen ahí, así sea para una sola matica, ¿cierto? No hay problema. Es más, cuando un sistema riego, ¿cierto? Se empieza con una sola matica y después pues, se puede extender a más, ¿cierto? Se puede extender a más maticas, pero con una es suficiente. Listo, profe, muchas gracias. Pero entonces, no, entonces ahí ya sensor de humedad relativa, ¿cierto? Para que mida la humedad relativa del suelo, después puedes medir temperatura, ¿cierto? Está el asunto, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vas a regar? Dependiendo entonces, qué condiciones les vas a poner para que el sistema riegue y todo el asunto, pues, ¿cierto? Ahí comienzas a hacer todo el asunto. Listo, en esa misma matica, en la matica sola. Listo, profe, muchas gracias. Dale, pues. ¿Alguna otra pregunta, muchachos? No, profe. ¿Qué más tenía yo para decirles hoy? Bueno, no, muchachos, yo creo que no tengo más para decirles de esto. Muchachos, yo creo que podemos dejar por acá si no tienen más preguntas, Podemos ¿cierto? ir a dormir hasta las 8. Exacto, ya hasta la Uy, otra sí, clase, sí. pues venir a descansar un ratico, muchachos. Y no, y sí, yo no quise pues, continuar con clase porque nosotros vamos muy bien de tiempo, ¿cierto? Estamos muy bien de tiempo, entonces no hay ningún problema pues de que conversáramos hoy, de que hiciéramos pues este espacio. También para que descansen pues un poquito de tanto trabajo, 8 días, ¿cierto? Entonces, bueno, muchachos, no, que descansen entonces, muchachos, que tengan una buena noche. Gracias, profe. Igual. Profe, muchas gracias. Listo, profe, muchas Dale, gracias. pues. Hasta luego, pues que Listo, estén muy profe, bien, hombre. hablamos. Chao, chao. Hasta luego, que estén muy bien. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, que te vaya bien.